Hoy continuamos entonces con nuestra serie basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles llamada No nos callamos, una fe que no se detiene. En Torrefuerte no nos callamos. En Torrefuerte nuestra fe no se detiene. Dígale al que está al lado, en Torrefuerte no nos callamos. Nuestra fe no se detiene. Amén. Y antes de abrir nuestras Biblias en el hermoso libro de Santiago, ¿quién empezó a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles? Perdón, ¿quién lo empezó a leer? Lucy empezó a leer el libro de los Hechos. La hermana también empezó a leer el libro de los Hechos. Cris, ¿quién más? Rocío, ¿quién más empezó a leer el libro de los Hechos? Hermano, muy bien. Los invito a que empecemos a leer este libro, porque nos vamos a estar por los próximos meses, vamos a estar ahí detenidos, leyendo porciones y extractando verdades muy interesantes. Pero antes de llegar y abrir nuevamente nuestra Biblia ahí, quiero que nos situemos en estos momentos tan vibrantes de la historia del cristianismo. Uno de los momentos más vibrantes es aquel cuando Jerusalén está toda convulsionada y han pasado apenas unos días después de que Jesús ha subido al cielo y el Espíritu Santo descendió como un viento recio en Pentecostés. Todo eso lo describe Hechos capítulo 2. Es un momento supremamente importante y vibrante de la historia del cristianismo. Y además de eso, Pedro acaba de predicar un sermón que traspasó el corazón de miles de personas. Y la iglesia ha pasado de ser un grupo pequeño de 120 personas a una multitud de 3,000 creyentes. Imagínense el desafío que tenía entonces esta iglesia naciente. Primero, el primer desafío, ¿cómo lograr que 3,000 personas de diferentes culturas, de diferentes trasfondos se mantuvieran unidas? Qué gran desafío tenían ellos. Y un segundo gran desafío, ¿cómo evitar que se perdiera esa pasión con la que estaba arrancando la iglesia? Ahora la iglesia ha nacido, ¿cómo mantenerla viva? ¿Cómo evitar que ese fuego se apagara con el tiempo? Esta mañana yo quiero invitarlos a que meditemos en eso. Y uno de los pilares que ayudó a mantener la iglesia primitiva unida, que ayudó a la iglesia primitiva a mantenerse unida, viva, es el pilar de la que hablaremos hoy, la adoración. Si quiere colocarle un título al sermón de hoy, colóquele la adoración, un fundamento invisible y primordial. Vamos entonces al pasaje de esta mañana, en Hechos capítulo 2. Si trajo su Biblia, abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Y si trajo su Biblia en su celular, entonces prenda la Biblia. Si nos escuchara Pedro diciendo, prenda la Biblia, ¿qué diría? Prenda la Biblia. Prenda la Biblia en Hechos capítulo 2 y hoy vamos a leer desde el versículo 41 hasta el versículo 47. Pero cuando lo leamos, yo quiero invitarlo a que no lo lea como un relato del pasado. Vamos a ver qué dice la historia. No. Yo quiero invitarlo a que lo leamos como un modelo de lo que sucede cuando un grupo de personas decide exaltar a Dios como su primera y más importante tarea. No como un relato histórico. ¿Cómo es que Dios, o qué es lo que sucede con un grupo de personas que decide exaltar a Dios y a ponerlo por la persona más importante en sus vidas? Dice Hechos capítulo 2, verso 41 al 47, y lo voy a leer primero en la versión de la Reina Valera del 60. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino, versículo 43, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y leamos juntos esta última parte del verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora permítame volver a leer este mismo, pero en una versión llamada la Reina Valera de contemporánea. Fue así, dice esta nueva versión, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero esta mañana que veamos la adoración y ver cómo la adoración se convirtió, como lo muestra esa gráfica. Les voy a decir la verdad de dónde saqué esa gráfica. ¿Quién me ayudó a hacerla? Sí, yo sé por qué lo sabe, por el signito de aquí en la esquina. Lo sé. Me ayudó la inteligencia artificial. ¿Saben? Miren, estamos en la época donde la inteligencia artificial tiene muchos detractores, muchos la apoyan, pero para mí es una herramienta, es como tener una secretaria, un asistente al lado. Si usted le da la correcta información, si usted le da las pautas correctas, yo le dije, mire, voy a hacer un sermón sobre este tema. Estos son los puntos que yo voy a tratar. Quiero una imagen que pueda reflejar este título que quise darle a mi sermón. Y esto fue lo que me sacó. Bueno, primero me sacó una cosa por allá toda rara. Nicolás me ayudó, dijo, esto parece más nueva era. Pero la fuimos maquillando y le fuimos dando órdenes más claras. Y me sacó con esto y me pareció muy bonita. La adoración para la iglesia en el libro de Hechos se convirtió en un cimiento invisible y primordial que la ayudó a cambiar el mundo. Oremos esta mañana y pidámosle a Dios que nos hable a través de su palabra. Señor, gracias por esta hermosa mañana una vez más. Y ahora es tu turno de hablarnos. Ya te hemos hablado con nuestros cánticos, con nuestras letras. Ahora háblanos tú. Y pedimos que tu palabra se meta en nuestro corazón, en nuestra mente, y que por la acción del Espíritu Santo continúe cambiando nuestra manera de vivir. Amén. Amén. Cada vez que tengo la oportunidad de viajar, y esto es contarles algo personal, cada vez que tengo la oportunidad de viajar fuera de Colombia o aquí en Colombia, cualquier ciudad pequeña o grande, hay una cosa que trato siempre de hacer y es ir a visitar las iglesias católicas romanas, sobre todo las iglesias católicas romanas antiguas, porque me encanta la arquitectura de esas iglesias.
yo voy a cualquier pueblito, el que sea, y lo primero que hago es a ver dónde encuentro la iglesia católica para irme y buscar alguna tarde e irme y mirarla por fuera, y si me dan la oportunidad, entrar y conocerla por dentro. Y me gusta pensar cuánto duraron construyendo esta iglesia, me gusta imaginarme cómo fue que levantaron esas columnas tan grandes, tan potentes, cómo hicieron para poner semejante techo, cómo hicieron para adornarlo y pintarlo. Me gusta mucho pensar en eso. En Bogotá tenemos tres grandes catedrales medievales. Tenemos la Catedral de la Basílica Metropolitana y Primada de la Inmaculada Concepción, la conocida Catedral Primada de Colombia, le llamamos también así. Fue fundada en 1823, es la que queda sobre la Séptima, ahí al lado del Capitolio y de la plaza, en la Plaza de Bolívar. Esa sí es una obra maravillosa. De pronto, si tiene algún día echarse un septimazo, vaya. Si no la conoce, échese una pasada por allá. ¡Qué obra! ¿Cuánto tiempo? 1823. Y véala ahí, bien puesta. Tenemos también la Basílica de Lourdes en Chapinero, otra obra de la arquitectura romana, fundada en 1875. Muy linda también. Le invito a que pase y de pronto se eche una miradita por allá. Y tenemos una que es mucho más antigua que estas dos. Creo que es una de las catedrales más antiguas que tiene Bogotá, la Catedral de Fontibón. Es la llamada Catedral de Santiago Apóstol, los que la han visto. Yo la he visto y es una fundada entre 1560 y 1570. Claro, ha tenido algunas renovaciones, pero guarda mucho de la arquitectura de esa época. Es una parroquia que originalmente se construyó para adoctrinar a los indígenas de la época. Ahí se reunían y les daban clases de catequesis para hablar sobre el catolicismo romano y para hablarles del nuevo Dios que traían los españoles, etcétera, etcétera. Definitivamente que estas tres obras son impresionantes, son obras dignas de admirar de la arquitectura gótico-romana. Los arquitectos e ingenieros que las construyeron no empezaron la construcción de este templo por los vitrales. La construcción de estos templos no se comenzó ni por los vitrales ni por los altares. ¿Saben por dónde empezaron? Empezaron cavando, haciendo una gran excavación. En el caso de la Catedral Primada de Colombia, la de Bogotá, pasaron un par de años construyendo los cimientos, y a esa plataforma, si podemos decirle, de piedra maciza, como vamos a ver ahora, la llamaban o la llaman para las iglesias el basamento. Eso es el basamento. El basamento de una iglesia, este es el ejemplo de un basamento o de un cimiento, las bases de una iglesia católico-romana en España. Seguramente que las de nuestras iglesias aquí en Bogotá son lo mismo si hiciéramos esa labor de excavación. Se llama el basamento. Ese basamento que vemos ahí debe tener unos 6 metros. Una historia cuenta que un turista que visitaba la zona de construcción de una catedral le preguntó al maestro de obra: oiga, señor, ¿y por qué gastan tanto dinero en tanta piedra que nadie va a ver y que va a quedar enterrada bajo metros? Y el maestro le respondió: la razón de tanto trabajo y de tanta plata invertida en el basamento es que, porque si el fundamento no soporta la gloria que vamos a poner encima, la catedral se convertirá en una tumba para los que entren a ella. Semejante obra de la tierra para arriba, que la pudiera sostener, necesitaba un basamento, un cimiento, un fundamento muy firme y muy fuerte. Y a menudo
las iglesias, en las iglesias nos emocionamos por el techo, y estoy hablando de manera figurada. Nos emocionamos con el techo, cómo poder crecer en crecimiento numérico, o nos emocionamos con las ventanas de los diferentes programas que tiene que hacer la iglesia a nivel social, que pueda realizar afuera, o queremos ponerle una buena pintura, la imagen pública de una iglesia. Pero el texto que estamos viendo hoy en Hechos capítulo 2 nos enseña que la adoración es el fundamento invisible de una buena iglesia. Si intentamos hacer evangelismo, si intentamos hacer discipulado, como hablamos hace 8 días, si intentamos hacer servicio sin el fundamento de la adoración genuina a Dios, la estructura de una iglesia se agrieta. Si alguien me puede ayudar prendiendo los ventiladores, porque ya empezó a hacer calorcito. ¿Ok? Si el fundamento no soporta el peso de la gloria que vamos a poner encima, la estructura colapsará como un castillo de naipes. La adoración en una iglesia es el basamento, es el fundamento, el cimiento invisible pero fundamental de una iglesia. La iglesia de Hechos, ¿saben cómo fue que pudo soportar semejante persecución? Pasaron 3 siglos de persecución antes de que se instituyera, antes de que se le dieran los primeros permisos a la iglesia para ser libre. 3 siglos. ¿Y cómo pudo permanecer y soportar la persecución, las crisis? Porque estaba cimentada sobre la roca de la adoración. No olvidemos que el libro de los Hechos es la narrativa de cómo el Espíritu Santo tomó a un grupo de personas comunes y corrientes y los convierte en una fuerza imparable. Y como vimos hace 8 días, su éxito radicó en 5 principios que se identifican a lo largo y ancho del libro de los Hechos, ahí en las Escrituras. Hace 8 días dijimos que los 5 principios para la iglesia del libro de los Hechos era adorar a Dios, primer cimiento, primera columna. La iglesia de Hechos celebraba la presencia de Dios. Segundo, vivir en comunión. Los primeros creyentes incorporaban nuevas personas a la familia de Dios. Tercero, crecer en discipulado. La iglesia apostólica hacía énfasis en educar al pueblo de Dios. Cuarto, servir con sus dones y con talentos. La iglesia primitiva demuestra con hechos el amor de Dios. Y por último, la iglesia del libro de los Hechos vivía en misión. La iglesia primitiva comunicaba la palabra de Dios. Esa era su función principal, su misión principal. Y estos son los principios de una iglesia, cualquier iglesia de todos los tiempos, si queremos ser una iglesia realmente bíblica y que agrade a Dios. Adoración, evangelismo, discipulado, compañerismo y servicio. Esos son nuestros pilares. Y como les dije al principio, hoy quiero exponer la adoración. No porque es el primer punto, sino como les dije hace un momento, es porque la adoración es el suelo, el cimiento, la base donde crecen los otros 4 puntos. Para que nuestra fe sea auténtica, todo lo que decimos y lo que hacemos debe nacer de un corazón que adora a Dios. Arranquemos entonces esta mañana con un pequeño estudio o exégesis de Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Para entender Hechos capítulo 42, Hechos capítulo 2 desde el versículo 42 hasta el 47, debemos mirar las palabras claves de este texto. ¿Cuáles son las palabras claves de este texto? La primera, perseveraban. La ve ahí en el versículo 42.
perseveraban. Las siguientes dos palabras claves de este texto: doctrina y comunión. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Tercero, la palabra temor, ahí en el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y por último, otra palabra clave, la palabra juntos. Ahí está en el versículo 44 y en el versículo 46. Todos los que habían creído estaban juntos y partían el corazón y partían el pan en las casas y comían juntos, en el versículo 46. Y vamos entonces a hablar de cada una de esas palabras. Arranquemos con la primera, la palabra perseverar. Dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay otra versión en la que dice, se mantenían fieles. Más claro, ¿verdad? A veces ahí tenemos como, ¿qué significará perseverar? Mantenerse fiel en las enseñanzas de los apóstoles. La adoración, mis hermanos, amigos que hoy nos visitan, la adoración no era para la iglesia primitiva un evento de una vez a la semana, de 25 minutos. ¿Cuánto nos demoramos hoy en nuestro tiempo de adoración? Magnífico, a propósito. Como 25 minutos, 30 minutos nos demoramos. Nos subieron hasta el cielo, cantamos con los ángeles y volvieron y nos bajaron. La adoración en el libro de los Hechos para la iglesia primitiva no era un evento de una vez a la semana, era una ocupación constante, perseveraban. La palabra es interesante cuando uno va a los diccionarios y en griego y busca el origen de esa palabra perseverar. Esa palabra perseverar viene de este griego, proscartereo. No se lo tienen que aprender, eso lo tiene que aprender es uno cuando hace el estudio. Y esa palabra está dividida en dos, está dividida en dos, en pros y en cartereo. Pros significa hacia o con dirección a, denota una orientación activa. Y está la otra parte, cartereo, proviene de kratos, que significa fuerza, poder, significa ser fuerte, aguantar, soportar. Cuando une uno esas dos palabras, la palabra perseverar no significa no solamente estar presente, sino mostrarse valiente y constante hacia algo. Es una fuerza que se aferra a un objeto a pesar de las distracciones o dificultades. Mis hermanos, el texto podría decir, y los miembros de la iglesia asistían a ella fielmente y leían la palabra de los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero no dice eso. Asistir es fácil. Asistir es un acto físico, pasivo de estar en un lugar. Pero la palabra perseverar, cuando dice ahí arriba, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se mantenían fieles. Procastereo es una acción espiritual activa. Es diferente cuando usted va a un partido y asiste a él. Es diferente a los jugadores que están en el campo comprometidos y dándola toda en el campo. Ojalá que eso pase en el Mundial con nuestro equipo de Colombia este año. Es diferente asistir a alguien que está en la cancha dándolo todo. Y eso pasaba con la iglesia del libro de los Hechos. Ellos no asistían a la iglesia. Ellos perseveraban en sus reuniones. La iglesia de Hechos no iba al templo. Ellos eran la iglesia a través de esta adhesión constante. A pesar de los problemas y las dificultades que tenían. Muchas dificultades tenía la iglesia de Hechos, como lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Pero ¿a qué se debió esa vida de perseverancia? Esa vida de
de estar comprometidos con Dios, su deseo y su amor por Dios, adorar a Dios. Vamos a la siguiente palabra, la primera, perseverar. Ya es más claro para nosotros esa palabra. Segunda, doctrina y comunión. Dice el texto ahí en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en la otra versión, los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas. Perdóneme aquí. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo. Son dos elementos que no voy a tocar hoy porque son parte de futuros sermones, así que hoy no me voy a alargar en eso. Solamente quiero decirle que la iglesia de Hechos era una iglesia que adoraba a un Dios que conocía. Muchas personas adoran a dioses que ni siquiera conocen. ¿Tú conoces a Dios? ¿Dices que eres cristiano? ¿Conoces a Cristo? ¿Adoras a un Dios conocido? ¿O adoras al Dios de tus papás? ¿Al Dios de tu esposa? ¿Que le ha dado buenos resultados por creer en ese Dios? Ellos conocían a Dios, a un Dios que conocían, un Dios que conocían a través de las Escrituras. Y no me voy a alargar más porque si no, eso es otra predicación. Tercera palabra, la palabra temor. Dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona. Y la palabra en griego para temor es la palabra, unos le dicen phobos, otros le dicen phobos, como usted quiera decirla. Y esta palabra temor no se refiere a terror, al miedo que le tiene un esclavo a la mano de su amo tirano, o el terror que le tiene usted a un perro Doberman. Eso no es temor, eso es terror. La palabra phobos significa pasmosa reverencia. Reverencia ante lo sagrado. La primera palabra, perseverar, describe una actitud del hombre hacia Dios. Perseveramos, vivimos para adorar a Dios. Pero phobos, temor, describe la reacción del hombre, es la reacción del hombre ante la manifestación de Dios. Reverencia. Eso es temor. Vamos a hablar ahorita un poquitico, vamos a ampliar ese concepto. En la iglesia en general de este tiempo, no solamente aquí, en muchos lugares del mundo, sí que hemos perdido el temor a Dios. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo mentiras? Hemos perdido el temor a Dios. Y hemos criado a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos sin temor a Dios. Esa de reverenciar al Señor no es parte, no lo estamos enseñando ni lo estamos viviendo. Y hay dos aspectos del temor o de la pasmosa reverencia que quiero considerar esta mañana. El primero, lo repito, no es miedo, terror, susto, como paralizarse delante de Dios. La primera dinámica de la palabra temor, de la pasmosa reverencia, es asombro. El terror nos hace huir. El temor debe hacer que nuestro corazón se postre. ¿Y por qué nos debemos postrar? Porque nuestro corazón tiene esa sensación de que sabe que somos pequeños ante la grandeza infinita de Dios. Primera pregunta, ¿sientes tú esa clase de temor ante Dios? Esa sensación de pequeñez ante la absoluta grandeza de Dios.
Y el otro aspecto del temor no solamente es asombro, es reconocimiento de la majestad única del Dios al que seguimos. Es reconocer que el Dios al que invocamos, al que pertenecemos, al que le cantamos, al que adoramos, al que servimos, es un Dios único y santo. Completamente diferente a otro, diferente a nosotros. ¿Saben que la sensación que sentía la iglesia de Hechos cuando se reunía, estaban juntos compartiendo las escrituras, orando o evangelizando, también cantando como nosotros, claro, sin bajo ni batería? Yo creo que ellos cantaban con arpas o con guacharacas, yo no sé cómo era su adoración, la parte instrumental, pero por encima de eso, en esta iglesia habían esos dos elementos: asombro, y había reconocimiento de la majestad única. La iglesia sentía que estaba ante alguien que no podía manipular, que no podía ni manipular ni tomar a la ligera. Se percibía una atmósfera diferente. Por eso es tan importante entender este primer principio, esta primera columna de una iglesia con propósito, y es la adoración. La verdadera adoración produce una atmósfera donde la santidad de Dios es tangible y donde cada uno busca ser santo como Dios es santo en toda su manera de vivir. Entonces, mis hermanos, este era un elemento esencial en la iglesia del libro de los Hechos y debe ser esencial en la vida de todo creyente y de toda congregación. Temor, phobos, es la conciencia de que Dios está presente, Él es real. Siempre cuando abrimos nuestra reunión, al principio, ¿qué decimos? Usualmente: Señor, aquí estamos, te invitamos a este lugar, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que Dios toma en verdad esas palabras que nosotros le decimos? Claro. Le decimos: ven, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros. Dios está acá con nosotros. Pero a veces nos comportamos como si hubiéramos dicho: venga, pero de mentiras. Ay, no, mentiras. De boca para afuera se lo digo, pero por dentro, ay, no, 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 ¿para qué viene para acá? El temor, y el temor del que hablamos hoy, no el terror, sino esa clase de terror, es un ancla que evita que nuestras manifestaciones, que la iglesia evita que nuestra iglesia se vuelva una iglesia libertina y que nos volvamos, como ha pasado en estos últimos tiempos, iglesias que le faltamos el respeto a Dios. Y volviendo a nuestro texto de hoy, la cuarta palabra que se resalta es la palabra juntos. Y esa palabra nos habla de un cuarto elemento: la unidad. Dice el versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aparece la palabra juntos, pero yo lo llamo unidad. Y esa palabra juntos es una palabra que en el griego es la palabra homozumatón, homozumadón. Perdónenme, no, a mí no me fue bien en esa materia de griego. La que le fue bien fue a Rocío. Esa palabra no significa simplemente estar en el mismo lugar. Es un término que también está compuesto por homo y por thumos, que significa, homo significa mismo, juntos, pero thumos significa algo que me encanta: pasión, ardor, fuego interior. Así que homos dumardón describe a un grupo de personas
diferentes que aunque son diferentes, vibran con una misma pasión. Imagínense, es para entenderlo bien esta palabra de unidad, es como una orquesta donde hay diferentes instrumentos, donde todos tocan diferentes notas, pero todas armonizan al mismo tiempo. Juntas, todas armonizan y son guiadas por un único director, el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Hechos adoraba a Dios personalmente. Cada persona que hacía parte de la iglesia del libro de los Hechos tenía una vida de adoración, se preocupaba por adorar a Dios personalmente, conociendo a su Dios, pero también lo hacían juntos, unidos como un cuerpo. Hasta aquí, entendido la exégesis de estos versículos más o menos de Hechos capítulo 2 y de estos 4 elementos. Con esta corta exégesis entonces en mente quiero entrar a la última parte de mi sermón y es 3 razones fundamentales por las cuales debemos ser una comunidad que adora a Dios. ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Porque es la moda de los evangélicos? Porque es que si no adoramos, pues ¿qué más venimos a hacer a una iglesia? 3 razones fundamentales basadas en el libro de los Hechos por las cuales debemos ser una comunidad que adora a Dios. Primera razón, adorar a Dios es lo que nos mantiene firmes sin rendirnos. Miren, hermanos, he escuchado muchas veces esta frase: ay, salí del culto pero no tuve ni pite de ganas de adorar a Dios. Hoy no tuve como ganas, hoy no me dieron ganas de adorar a Dios. Hermanos, no adoramos porque tenemos ganas, sino que hemos decidido, como acabamos de aprender, perseverar. La primera razón para ser una comunidad adoradora es que la adoración nos saca del rol de ser espectadores a convertirnos en, si se puede decir, atletas, jugadores, a ser cristianos. Una iglesia que no adora se va a cansar muy rápido. Un cristiano que no aprende a ser un adorador, cuando lleguen los problemas, las crisis, no va a poder aguantar. Adoramos juntos al Señor. ¿Por qué tenemos que reunirnos a adorar juntos al Señor? Puedo hacerlo yo en mi casa solo. ¿Por qué me insisten en venir a la iglesia? Pues hermanos, primero porque es que usted embellece la iglesia. Usted se ve muy bonito acá. Hacemos un jardín hermoso aquí todos juntos. Pero la otra razón es porque adoramos al Señor juntos para recordarnos que no solamente estoy yo en esta carrera, hay otros que también están conmigo en esa carrera, que se han puesto la camiseta, que quieren mostrar al mundo a un Jesús Salvador. Y aquí juntos renovamos nuestras fuerzas. Adorar a Dios es lo que nos mantiene firmes, perseverantes en esta carrera, sin rendirnos. Segunda razón, la adoración restaura nuestra reverencia ante lo sagrado. Adoramos como comunidad para no olvidar quién es Dios. Se nos olvida muy rápido. Usted y yo sufrimos de muchos problemas de memoria. Y cuando llega un problema se nos olvida que ni quién es Dios y qué puede hacer Él por nosotros. Como lo dije hace un momento, hoy en día la gente ha perdido el respeto por las cosas de Dios
Y la iglesia también ha empezado a perder ese respeto y está empezando a tratar a Dios como el empleado de sus deseos. Pero la verdadera adoración, ¿saben qué hace? Nos devuelve el asombro, el temor, el respeto hacia Él. Al adorar juntos, creamos una atmósfera donde la majestad de Dios es tangible. Eso pasó hace un rato. Cuando estuvimos aquí adorando al Señor, qué momento tan hermoso tuvimos. De expresarle nuestra alabanza, lo que Él significa para nosotros. Y yo me sentía, como les dije, de verdad, en las nubes. Yo dije, ay Señor, no quisiera que eso fuera, no tener hambre, no tener que trabajar y quisiera estar en este estado todo el tiempo, aquí, metido, exaltando. Bueno, es imposible, pero adorar juntos crea una atmósfera donde la majestad de Dios se hace tangible. Esa pasmosa reverencia es la que nos protege cuando salimos allá afuera de convertirnos en paganos, de ser libertinos. Adoramos para postrarnos ante el único que es santo, diferente a nosotros y reconociendo que su santidad es el estándar de nuestras vidas. Y tercera razón por la cual debemos ser una comunidad que adora a Dios correctamente, porque en la adoración dejamos de ser individuos para ser un solo cuerpo. Eso es muy importante. La adoración, cuando estamos adorando al Señor juntos como comunidad, es el único momento donde personas diferentes pueden vibrar con una misma pasión sin perder su identidad. Aquí somos diferentes. Unos venimos de orígenes paisas, otros de orígenes boyacos, otros de orígenes costeños. Venimos de diferentes trasfondos familiares. La diversidad es muy importante y muy hermosa en nuestra comunidad. Hay unos morenitos, otros blancos y ojiverdes como yo. Somos diferentes, pero todos aquí vibramos con una misma pasión sin perder nuestra identidad. Somos como esa orquesta que les dije hace un rato, que les mencioné. Instrumentos distintos buscando una misma nota. Alguien dijo alguna frase que me gustó. Adoramos juntos porque es en la unidad de la iglesia donde el Espíritu Santo haya su mejor caja de resonancia. Lo repito, adoramos juntos porque es en la unidad de la iglesia donde el Espíritu Santo haya su mejor caja de resonancia. Miren, hermanos, escúchenme esto. No venimos aquí a adorar a Dios juntos. Aquí queremos adorar a Dios unidos. Eso es diferente. No adoramos a Dios juntos, sino unidos. Y estamos mostrándole con esa unidad al mundo que aquí somos un cuerpo. ¿Cómo? No lo sé. Es algo místico. Pero aquí, aunque somos diferentes, somos uno, un cuerpo, movidos por el mismo fuego interior, el fuego del Espíritu Santo, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hermanos, si logramos vivir bajo estos tres pilares que hemos estudiado esta mañana, perseverando, caminando con temor reverente y vibrando juntos con una misma pasión, todos unidos, esto dará como resultado algo divino. Miren cuál es ese resultado divino cuando usted vive bajo estos tres pilares de la adoración, perseverando con temor y compasión. Dice el versículo 46. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren el resultado. Miren en la próxima frase, el resultado de esos tres pilares, de perseverancia, temor y pasión. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y noten el orden divino en ese versículo, en esos dos versículos. Cuando la iglesia mira hacia arriba, cuando alaba a Dios, cuando Él es su prioridad, ¿qué pasa? Según ese versículo, la iglesia, el mundo mira a la iglesia. Cuando en este lugar nos encarguemos de centrar nuestra atención, nuestro amor, nuestra pasión por Dios, el mundo nos va a ver. Y la iglesia va a encontrar favor con ellos, porque ellos van a ver algo distinto acá, en este lugar, y en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Algo que los va a atraer. Y algo pasa, que Dios se encarga del crecimiento. Miren, hermanos, todas esas sillas vacías. Y arriba hay más guardadas. Yo quiero esas sillas llenas. Pero no de personas que vengan de otras iglesias. No, déjenlos allá en sus iglesias. Allá déjenlos. Yo quiero ver esas sillas llenas de personas nuevas, de sus amigos, de mis amigos, de mis familiares que no conocen a Jesús, que no han podido experimentar el perdón de Jesús, el amor de Dios, que no han entendido el mensaje de la cruz, que no saben que tenemos a un Jesús vivo. Yo quiero ver esas sillas de personas a las cuales podemos transmitirles todas esas enseñanzas y que tengan la vida eterna. Pero esas sillas se van a llenar no por nuestro esfuerzo humano, sino cuando nosotros como iglesia miremos hacia arriba y adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y los demás van a decir: oiga, ¿ustedes qué tienen? ¿Por qué son diferentes? Saben que yo trabajo en una oficina donde hay 400 empleados y la mayoría, yo creo que de todos esos 400, les dije aquí, yo soy el más viejo de toda esa empresa. Yo creo que soy el segundo, seguramente segundo, me estoy ganando el segundo o tercer puesto del más viejo. Y hablando esta semana con uno de ellos, me dijo, mi hijo, no lo digo para echarme flores, porque soy un pecador igual o peor que ustedes. Pero me dijo: ¿usted por qué no dice groserías como nosotros? ¿Usted por qué no se comporta como nosotros? Y yo hago chistes con ellos y como con ellos al almuerzo. Yo no me voy a sentarme por ahí en una esquina solo, no, yo me meto entre ellos, nos reímos. Tengo también que rendir igual que ellos, tengo metas que cumplir. Pero ellos me decían: ¿usted por qué es diferente? Y me dieron la cabida para yo contarles por qué soy diferente. No, yo no soy diferente porque es que soy distinto a ustedes y es que tengo más plata. No, dije, yo soy igual que ustedes. Lo que pasa es que yo tomé una decisión hace muchos años frente a una propuesta que alguien me hizo. Cuando Jesús se acercó y me lanzó su propuesta de vida, yo acepté su propuesta y eso es lo que me ha ayudado y me han dado la oportunidad. Cuando Dios ve que hay una iglesia que lo mira a Él, que se esfuerza por adorarlo, como dicen las Escrituras, en ese momento Dios le da crecimiento a la iglesia. ¿Saben por qué? El Señor añade esos nuevos porque Él confía esos nuevos creyentes a una comunidad
que va a saber cómo cuidarlos. Una comunidad que sabe cómo cuidarlos y les va a ayudar en su crecimiento y les va a enseñar a adorarlo correctamente. Cuando Dios ve eso, cuando Dios ve que somos una iglesia que sabe adorar a Dios, que sabe adorarlo y que practica la adoración en su vida cotidiana, Dios dice, están listos, les voy a encargar a estas personas y va a traer a este lugar, en este tiempo, las personas que deben ser salvas aquí. ¿Cuántas? No sé. Ojalá no sean muchas, porque es que manejar muchas es muy difícil. Pero esa es la dinámica que el Señor sigue. Dios le encarga, se encarga del crecimiento. Dios le confía nuevos creyentes a una comunidad porque sabe que ellos los van a cuidar y les van a enseñar a cómo adorarlo. Entonces, para terminar, 30 segundos, quiero invitarlos a ser perseverantes esta mañana, perseverantes activos y no pasivos. Quiero invitarlos a recuperar el asombro, el temor. Usted y yo no seguimos a cualquier Dios, seguimos al único Dios, que no es cualquier mequetrefe, no es un Papá Noel gordo allá sentado con barbas largas y que es solo amor. Es un Dios de santidad. Y te invito a que renuncies al aislamiento. Tu adoración está completa solamente cuando adoras con tus hermanos. Dios no quiere iglesias, no quiere cristianos solistas. Él busca una orquesta que suene como un solo cuerpo. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Y aquí estamos, Señor. Entendemos nuestra necesidad de ti. Y esta mañana, Señor, enséñanos a ser adoradores antes que obreros. Que todo lo que hagamos, el servicio, las ofrendas, el enseñar, el predicar, nazca de un corazón, Señor, que está fascinado, asombrado con tu gloria, que te teme y que vive de esa manera, temiéndote a ti, saliendo de este lugar, allá afuera, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en el Transmilenio, viviendo, Señor, vidas que están cimentadas sobre la roca de Jesús, sobre tu presencia, Señor. Amén.